En la fiesta familiar mi hermana se burló de mi fracaso y meses después suplicaba mi ayuda. Escribo esto porque hace unas semanas alguien en mi familia dijo que yo debería superar el pasado, como si aquella noche hubiera sido una simple broma. La verdad es que no lo fue. Fue una de esas situaciones donde te das cuenta de cómo te ve realmente la gente que se supone debería respetarte. Todo empezó en el cumpleaños número 60 de mi padre, una fiesta familiar bastante grande en la casa de mis tíos. Había comida, música vieja que mi padre siempre pone y demasiados parientes que solo aparecen cuando hay algo que celebrar. Yo había ido porque mi madre insistió varias veces. No tenía muchas ganas, porque mi relación con mi hermana Laura siempre había sido complicada. Ella es 2 años mayor que yo, tiene un buen trabajo en una empresa financiera y siempre fue la favorita de la familia. Yo, en cambio, tuve una racha complicada, dejé una carrera universitaria, cambié de trabajo varias veces y estaba intentando levantar un pequeño negocio online que todavía no daba mucho dinero. Nada ilegal ni extraño, simplemente lento. Cuando llegué a la fiesta todo parecía normal. Mi tío me dio una cerveza, mi primo me preguntó por el negocio y mi madre parecía contenta de verme. Durante casi una hora todo fue tranquilo, hasta que alguien le preguntó a Laura cómo iba su trabajo. Ese fue el momento en que todo empezó a torcerse. Ella empezó a hablar de su ascenso reciente, de los proyectos que manejaba, de cuánto viajaba por trabajo. Todo el mundo la escuchaba como si fuera una celebridad. Yo estaba en la mesa del fondo comiendo carne asada cuando escuché mi nombre. Aunque bueno, no todos en la familia tienen tanta suerte con sus decisiones, dijo ella. Varias personas se giraron hacia mí. Sentí esa incomodidad instantánea que aparece cuando sabes que algo malo está por pasar. Laura levantó su copa y sonrió con esa sonrisa que siempre usa cuando cree que está siendo graciosa. Pero bueno, cada familia necesita un ejemplo de lo que no hay que hacer. Gracias a mi hermano tenemos al fracaso oficial de la familia. Algunas personas rieron. No muchas, pero las suficientes para que el comentario doliera más de lo que debería. Mi primo Diego incluso soltó un ouch como si fuera parte de un show. Yo me quedé quieto unos segundos. No estaba seguro si responder o no. Parte de mí quería decir algo inteligente, otra parte solo quería irme. Miré a mis padres esperando que alguien dijera algo. Mi madre bajó la mirada. Mi padre tomó un sorbo de su bebida como si no hubiera escuchado nada. Y en ese momento entendí algo muy claro, estaba solo en esa mesa. Laura siguió hablando, recordando cuando abandoné la universidad y el tiempo que estuve desempleado. Pero bueno, al menos ahora vende cosas por internet, creo, añadió con una risa ligera. Eso fue suficiente. Dejé el plato sobre la mesa y me levanté. No grité. No respondí. Simplemente agarré mi chaqueta. Laura me miró y dijo en tono burlón, ¿ya te vas? Vamos, era una broma. La miré un segundo. Solo dije, sí, claro. Muy gracioso. Caminé hacia la salida mientras escuchaba murmullos detrás de mí. Lo curioso es que en ese momento no estaba furioso. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Porque algo empezó a formarse en mi cabeza justo cuando abría la puerta y escuchaba a Laura decir una última frase a mis espaldas. Tranquilos, seguro vuelve cuando necesite dinero. El aire frío de la noche me golpeó apenas cerré la puerta de la casa de mis tíos. Caminé hasta mi coche sin mirar atrás, aunque todavía podía escuchar la música y las voces dentro. Me quedé unos segundos apoyado en el capó intentando procesar lo que acababa de pasar. No era la primera vez que Laura hacía comentarios sobre mi vida, pero sí la primera vez que lo hacía frente a prácticamente toda la familia. Y lo peor no fue lo que dijo, fue que nadie dijo nada para detenerla. Encendí el coche y conduje sin rumbo durante unos minutos antes de volver a mi pequeño apartamento. Mientras manejaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi primo Diego, oye, no te lo tomes tan en serio. Laura estaba bromeando.
Solté una risa corta al leerlo. Claro, siempre es una broma cuando no eres tú el que queda como idiota frente a 20 personas. No respondí. Esa noche apenas dormí. No porque estuviera furioso, sino porque mi cabeza empezó a ordenar varias cosas que había ignorado durante años. La realidad era simple, mi familia me veía como el fracaso. Tal vez no todos lo pensaban, pero nadie estaba dispuesto a defenderme cuando alguien lo decía en voz alta. A la mañana siguiente abrí mi laptop y revisé mi negocio online. Vendía componentes electrónicos reacondicionados y algunos accesorios que compraba al por mayor. No era gran cosa, pero llevaba meses aprendiendo cómo escalarlo. Lo curioso es que Laura nunca preguntó realmente qué hacía, solo escuchó venta por internet y decidió que era una pérdida de tiempo. Mientras revisaba pedidos pensé en algo que mi antiguo jefe solía decir: la gente solo respeta los resultados, no los procesos. Y tenía razón. Durante las semanas siguientes tomé una decisión bastante simple: iba a dejar de intentar convencer a mi familia de que estaba haciendo algo con mi vida. No los llamé, no escribí en el grupo familiar y tampoco fui a la comida dominical a la que mi madre me invitó 2 veces. Me concentré en trabajar. Cometí errores, bastantes. Una vez compré un lote enorme de cargadores defectuosos que me hizo perder casi $1000. Otra vez envié un pedido equivocado a un cliente importante y tuve que devolverle el dinero. Pero también empecé a entender mejor el negocio. Aprendí qué productos rotaban rápido, qué proveedores eran confiables y cuáles eran una trampa. 3 meses después estaba vendiendo casi 4 veces más que antes de aquella fiesta. No era millonario ni nada parecido, pero al menos ya pagaba mis gastos sin preocuparme cada semana. Y durante todo ese tiempo, Laura no apareció en mi vida. Ni un mensaje, ni una llamada. Honestamente, lo prefería así. Hasta que una tarde recibí una llamada de mi madre. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Hola mamá. Ella sonaba nerviosa. Tu hermana, bueno, ha tenido algunos problemas en el trabajo. Me senté en la silla sin decir nada. Mi madre continuó hablando, explicando algo sobre inversiones, clientes molestos y un error grande en uno de los proyectos de Laura. No entendí todos los detalles, pero capté lo importante: algo estaba saliendo muy mal para ella. Antes de colgar, mi madre dijo una frase que me hizo fruncir el ceño. Laura quizá quiera hablar contigo pronto. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Era extraño. Laura nunca pedía hablar conmigo. Y si lo hacía, significaba que el problema debía ser mucho más grande de lo que mi madre estaba diciendo. Pasaron 4 días después de la llamada de mi madre y no supe nada más de Laura. Honestamente pensé que todo había sido una exageración familiar típica, ya saben, ese tipo de drama donde alguien pierde un cliente y de repente parece el fin del mundo. Yo seguí con mi rutina normal: revisar pedidos por la mañana, empaquetar productos, responder correos y negociar con proveedores. Mi pequeño apartamento ya parecía más un almacén que un lugar para vivir, pero al menos el negocio estaba creciendo. Una noche, mientras estaba revisando inventario, alguien tocó la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, ahí estaba Laura. No había maquillaje perfecto ni traje elegante como en la fiesta. Llevaba jeans, una chaqueta y una expresión que no le había visto jamás: incomodidad. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Finalmente dijo: hola. Yo apoyé el brazo en la puerta y respondí: hola. Hubo un silencio raro, como si los dos estuviéramos calculando la situación. Laura miró el interior del apartamento, observando las cajas apiladas. Veo que sigues con tu negocio, comentó. Sí, respondí. Ella respiró hondo, claramente preparando lo que iba a decir. Escucha, sé que lo de la fiesta fue incómodo. Levanté una ceja. ¿Incómodo? Ella hizo un gesto con la mano. Ya sabes a lo que me refiero. No respondí. Esperé.
Laura siempre había sido mala para pedir disculpas, así que quería ver hasta dónde llegaba. Después de unos segundos dijo, necesito hablar contigo sobre algo importante. Esa frase ya me sonaba diferente. Me aparté de la puerta y la dejé entrar. Se sentó en la única silla libre mientras yo me apoyaba en la mesa. Tengo un problema en el trabajo, dijo directamente. Empezó a explicarme que estaba gestionando una cartera de inversiones para varios clientes importantes y que uno de los proyectos donde habían colocado dinero resultó ser mucho más riesgoso de lo que parecía. El valor cayó rápido y algunos clientes estaban furiosos. Yo escuchaba en silencio. No soy experto financiero, pero entiendo números. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté finalmente. Laura dudó un segundo. Necesito liquidez temporal para cubrir parte de las pérdidas mientras reorganizamos el portafolio. Parpadeé un par de veces. ¿Liquidez? ¿De mí? Ella asintió lentamente. Sí. No pude evitar reír un poco. No por crueldad, sino porque la ironía era demasiado obvia. La misma persona que semanas atrás me había llamado el fracaso oficial de la familia ahora estaba sentada en mi apartamento lleno de cajas pidiéndome dinero. ¿Cuánto?, pregunté finalmente. Laura evitó mi mirada. 50.000. Esa vez sí me quedé completamente en silencio. No porque no tuviera dinero, sino porque en ese momento entendí algo que cambió toda la situación. $50.000. Esa cifra quedó flotando en el aire entre nosotros como si alguien la hubiera escrito en la pared. Yo me crucé de brazos y la miré con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Laura, yo vendo cargadores y componentes reacondicionados. No soy un banco. Ella se movió incómoda en la silla. Lo sé. Hubo un silencio corto y luego añadió, pero también sé que tu negocio ha estado creciendo. Eso me hizo fruncir el ceño. ¿Cómo sabes eso? Laura dudó un segundo antes de responder. Mamá mencionó que estabas trabajando mucho, y bueno, investigué un poco. Ese detalle me molestó más de lo que esperaba. ¿Investigaste? Solo miré tu página, tus ventas estimadas, ese tipo de cosas. Me quedé mirándola unos segundos. Era extraño escuchar a Laura decir todo eso. Durante años había ignorado completamente lo que hacía y ahora de repente sabía detalles de mi negocio. Incluso si tuviera ese dinero, dije finalmente, ¿por qué debería ayudarte? Laura abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta inmediata. Esa fue la primera vez que la vi realmente atrapada en una conversación conmigo. Finalmente dijo, porque somos familia. Solté una pequeña risa. Interesante argumento. Ella frunció el ceño. Vamos, sabes que lo que pasó en la fiesta fue solo. Levanté la mano para detenerla. No digas, una broma, otra vez. Laura se quedó callada. El ambiente en el apartamento se volvió pesado. Después de unos segundos dijo algo que me sorprendió un poco. Mira, sé que te pasaste un mal rato ese día. No era una disculpa completa, pero era lo más cercano que Laura había dicho en años. Yo caminé hasta la cocina pequeña y tomé 2 vasos de agua. Le pasé uno y me apoyé en la mesa. Explícame algo, dije. Si no consigues ese dinero, ¿qué pasa? Laura miró el vaso como si la respuesta estuviera dentro. Algunos clientes podrían demandar a la empresa. ¿Y a ti? Yo firmé algunas de las recomendaciones de inversión. Eso aclaraba bastante. Si la situación explotaba, su carrera podía terminar muy rápido. ¿Y la empresa?, pregunté. Laura soltó una risa amarga. Las empresas siempre encuentran a alguien a quien culpar. Bien. Ahora el panorama era más claro. Me quedé pensando unos segundos. Técnicamente yo sí tenía ese dinero, o al menos gran parte. Había reinvertido mucho, pero también tenía un fondo guardado para expandir el negocio. Usarlo para rescatar a Laura sería arriesgado. Muy arriesgado.
Ella me miraba en silencio, esperando una respuesta. Finalmente preguntó, ¿entonces? Me encogí de hombros. Entonces tengo una pregunta más. Laura levantó la mirada. ¿Qué pregunta? La miré directamente. Si te ayudo, ¿qué recibo yo? Laura parpadeó, claramente sorprendida por el tono de la pregunta. Supongo que esperaba un sí inmediato o un no rotundo. Pero una negociación nunca había sido parte de su plan. Y eso se notó cuando tardó varios segundos en responder, porque la verdad era que Laura todavía no entendía algo muy importante sobre esta situación. Ella pensaba que estaba pidiendo un favor, cuando en realidad estaba entrando en un trato. Laura me miró como si la pregunta hubiera llegado en un idioma que no entendía. ¿Qué recibes tú?, repitió lentamente. Asentí. Sí. Porque $50,000 no es exactamente calderilla. Ella se acomodó en la silla, claramente intentando recuperar algo de control. Te lo devolvería, obviamente. Negué con la cabeza. Eso es lo mínimo, Laura. No es una ventaja, es simplemente no perder dinero. Durante unos segundos no dijo nada. Yo tampoco tenía prisa. En los negocios aprendí que el silencio incomoda más que cualquier argumento. Finalmente suspiró. ¿Qué quieres? Esa era la pregunta correcta, pero todavía no tenía una respuesta clara. Caminé por el apartamento mirando las cajas apiladas mientras pensaba. Parte de mí quería rechazarla directamente. Sería lo más fácil y probablemente lo más satisfactorio emocionalmente. Pero otra parte de mí sabía que esta situación también era una oportunidad rara. No de vengarme, sino de cambiar completamente la dinámica entre nosotros. Primero quiero entender algo, dije mientras volvía a sentarme frente a ella. ¿Por qué viniste a mí y no al banco? Laura hizo una mueca incómoda. Porque los bancos hacen preguntas, muchas preguntas. Eso confirmaba mis sospechas. Si el banco investigaba demasiado rápido, el problema podría escalar dentro de su empresa antes de que ella tuviera tiempo de arreglarlo. ¿Y tus amigos ricos del trabajo?, pregunté. No puedo arriesgar mi reputación con ellos. Bien. Así que yo era básicamente su última opción discreta. Eso también explicaba por qué estaba en mi puerta a las 9 de la noche. Está bien, dije finalmente. Te voy a decir algo que probablemente no esperas escuchar. Laura levantó la mirada con cautela. Te ayudaré. Ella parpadeó varias veces, sorprendida. ¿En serio? Levanté un dedo. Pero con condiciones. Su expresión volvió a ponerse tensa. ¿Qué tipo de condiciones? Me incliné hacia adelante. Primero, no son 50,000. Son 40. Laura abrió la boca inmediatamente. Pero. Segundo, continué sin dejarla terminar, vas a firmar un acuerdo de devolución con intereses. Ella frunció el ceño. ¿Intereses? No muy altos, respondí. Pero suficientes para compensar el riesgo. Laura me observó con una mezcla extraña de molestia y respeto. Creo que era la primera vez que me veía hablar de dinero con seguridad. ¿Y la tercera condición?, preguntó finalmente. Me quedé callado un segundo antes de responder. Esa parte no era financiera. Era algo que había estado rondando en mi cabeza desde la fiesta. La tercera condición es simple, dije. Quiero que me devuelvas el dinero en 6 meses y si no puedes hacerlo, trabajarás para mí hasta pagar cada dólar. Laura se quedó completamente inmóvil. ¿Trabajar para ti? Asentí. Sí. Hubo un silencio largo. Ella miró las cajas, la computadora, el pequeño espacio que usaba como oficina improvisada. Podía ver cómo su orgullo peleaba contra la realidad. Finalmente dijo en voz baja, esto es ridículo. Me encogí de hombros. También lo era llamarme el fracaso de la familia frente a todos. Laura bajó la mirada. Pasaron varios segundos sin que dijera nada.
Y entonces hizo algo que no esperaba en absoluto, empezó a reírse. No era una risa arrogante. Era una risa nerviosa. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que estaría negociando esto contigo, negó con la cabeza. Luego me miró directamente. ¿Está bien? Esa respuesta me sorprendió más de lo que esperaba. Pero la verdadera sorpresa llegó justo después, cuando Laura añadió una frase que cambió completamente el contexto del problema. Porque si no consigo ese dinero antes del viernes, mi empresa va a descubrir algo que podría arruinar mucho más que mi carrera. Me quedé mirándola en silencio después de escuchar esa última frase. Arruinar mucho más que tu carrera, repetí lentamente. Laura parecía arrepentirse casi al instante de haber dicho eso, como si se le hubiera escapado información que no quería compartir. Se llevó la mano a la frente y suspiró. Olvida que dije eso. Negué con la cabeza. No. Ahora definitivamente no lo voy a olvidar. Laura dudó varios segundos antes de hablar otra vez. Finalmente levantó la mirada. Uno de los clientes grandes, el que más dinero puso en ese proyecto, es el hijo de uno de los socios principales de la empresa. Me crucé de brazos. Eso suena incómodo, pero no ilegal. Ella negó lentamente. El problema es que yo le aseguré personalmente que el riesgo era bajo. ¿Y no lo era? Laura apretó los labios. El proyecto parecía sólido cuando lo revisé. Esa frase me hizo arquear una ceja. Parecía. Laura se levantó de la silla y empezó a caminar por el apartamento, claramente nerviosa. Mira, los números iniciales estaban bien, pero después descubrimos que una de las compañías involucradas estaba inflando sus proyecciones. Cuando el mercado reaccionó, todo cayó en picada. ¿Y eso es culpa tuya? Laura negó rápidamente. No completamente, pero fui la cara de la recomendación. Me quedé pensando unos segundos. Era el tipo de situación donde nadie quiere asumir responsabilidad, así que siempre terminan señalando al que firmó el documento final. Entonces necesitas dinero para cubrir temporalmente la pérdida y que el cliente no haga ruido mientras reorganizan todo, resumí. Laura asintió. Exacto. ¿Y si no lo haces? Laura se detuvo frente a mí. El cliente podría exigir una auditoría interna. Eso sí sonaba más serio. Y si eso pasa, continuó, la empresa va a revisar cada decisión del proyecto, incluida la mía. ¿Hiciste algo ilegal?, pregunté directamente. Laura me miró como si la pregunta fuera un insulto. No. Luego dudó un segundo. Pero, algunos correos electrónicos podrían interpretarse mal. Eso ya sonaba mucho más peligroso. No necesariamente ilegal, pero suficiente para que la empresa la sacrificara para proteger su reputación. Me pasé la mano por la barbilla pensando. El problema era grande, sí, pero también tenía algo curioso, dependía mucho de tiempo. Si Laura conseguía estabilizar la situación antes de que el cliente explotara, probablemente todo quedaría como un mal negocio y nada más. Si no, bueno, ahí empezaban los abogados. Viernes, dije finalmente. Ese es tu límite. Laura asintió. Sí. Miré el reloj en la pared. Era miércoles por la noche. Eso significaba que tenía menos de 48 horas para decidir si quería involucrarme en todo ese desastre. Laura volvió a sentarse y me observó con una mezcla de ansiedad y cansancio. Entonces, ¿vas a ayudarme? No respondí de inmediato. En lugar de eso abrí mi laptop y empecé a revisar algunas cifras de mi negocio. Laura me miraba confundida mientras movía hojas de cálculo en la pantalla. Después de un minuto levanté la mirada. Hay algo que todavía no entiendo, dije. Laura suspiró. ¿Qué ahora? Cerré la laptop lentamente. Si todo esto depende de tiempo, ¿por qué esperaste hasta hoy para venir? Laura se quedó completamente quieta.
Su expresión cambió apenas un poco, pero fue suficiente para notar que había algo más que todavía no me había contado. Y cuando finalmente habló, su respuesta dejó claro que la situación era mucho más complicada de lo que parecía, porque yo no era la primera persona a la que había acudido. Laura no respondió inmediatamente a mi pregunta. Se quedó mirando la mesa como si estuviera calculando cuánto debía decir. Ese silencio ya era una respuesta por sí mismo. Así que no soy el primero, dije finalmente. Laura suspiró y se frotó la cara con ambas manos. No. Me recosté en la silla. Déjame adivinar, intentaste con algún colega del trabajo. Ella negó. Con dos. Alcé una ceja. Y Laura soltó una risa amarga. Resulta que cuando alguien escucha la palabra 50.000, junto con urgente, la gente empieza a hacer muchas preguntas. Eso tenía sentido. Nadie presta esa cantidad sin investigar. ¿Y qué les dijiste?, pregunté. Laura me miró directamente. La verdad, o al menos la parte segura de la verdad. ¿Y aún así dijeron que no? Laura asintió. Uno dijo que no tenía liquidez y el otro básicamente me dijo que hablara con el banco. Me quedé pensando unos segundos. Eso significaba que Laura ya había quemado un par de opciones antes de venir conmigo. Lo cual explicaba el tono desesperado. Entonces soy el plan C, comenté. Laura levantó las manos. No es así. La miré en silencio. Ella bajó la mirada. Está bien, sí, lo es. Curiosamente, esa honestidad me hizo confiar un poco más en lo que estaba diciendo. ¿Y el cliente?, pregunté. ¿Ya sospecha algo? Laura negó con la cabeza. Todavía no. Pero si el viernes no ve movimiento en su cuenta, va a empezar a hacer llamadas. Bien. Ahora el cronograma estaba claro. Me levanté y caminé hasta la ventana del apartamento. Desde allí se veía el estacionamiento del edificio iluminado por un par de farolas. Pensé en varias cosas al mismo tiempo, el dinero que tenía guardado, el riesgo real de perderlo y, sobre todo, el hecho de que Laura había venido a pedírmelo después de años tratándome como si no fuera capaz de manejar mi propia vida. Hay algo que me molesta de todo esto, dije finalmente. Laura levantó la mirada. ¿Qué cosa? Me giré hacia ella. Que si esta situación no existiera, probablemente seguirías pensando que soy el fracaso de la familia. Laura abrió la boca para responder, pero no salió nada. Ese silencio fue más honesto que cualquier excusa. Exacto, dije. Laura suspiró profundamente. Escucha, sé que lo que dije en la fiesta fue estúpido. Crucé los brazos. ¿Estúpido? Ella asintió con frustración. Sí. Estúpido, arrogante, lo que quieras. Estaba presumiendo frente a todos. Hubo un silencio corto. ¿Eso es una disculpa?, pregunté. Laura dudó un segundo. Sí. No era una disculpa elegante, pero al menos era directa. Me quedé observándola unos segundos más antes de volver a sentarme frente a ella. Bien, dije. Laura pareció tensarse otra vez. ¿Bien qué? Abrí mi laptop de nuevo y giré la pantalla hacia ella mostrando una hoja de cálculo con varias cifras. Bien, porque acabo de darme cuenta de algo interesante. Laura miró la pantalla confundida. ¿Qué estoy viendo? Señalé una de las columnas. Mi flujo de caja de los últimos 3 meses. Ella frunció el ceño, intentando entender por qué eso era relevante. Y sonreí ligeramente. Y que en realidad sí podría prestarte esos 40.000 sin destruir mi negocio. Laura se quedó completamente quieta. Durante un segundo pareció aliviada, hasta que añadí la parte que todavía no esperaba escuchar. Pero hay un pequeño problema, dije cerrando la laptop lentamente. Laura se inclinó hacia adelante. ¿Cuál? La miré directamente.
Después de escuchar todo esto, ya no estoy seguro de que tu empresa sea el único lugar donde podrías perder tu trabajo. Laura frunció el ceño inmediatamente cuando dije eso. ¿De qué estás hablando? Me apoyé en la mesa con calma. Estoy hablando de responsabilidad. Ella cruzó los brazos, claramente incómoda. Ya te dije que no hice nada ilegal. Asentí. No estoy diciendo que lo hicieras. Señalé hacia ella. Pero acabas de admitir que firmaste una recomendación de inversión que terminó siendo un desastre y que algunos correos podrían interpretarse mal. Laura apretó la mandíbula. Eso pasa todo el tiempo en el mundo financiero. Sí, respondí tranquilamente, pero normalmente cuando alguien pide $40,000 en 2 días es porque la situación ya está bastante cerca de explotar. Laura se levantó de la silla con frustración. ¿Entonces qué? ¿Ahora vas a darme una lección de ética empresarial? Negué con la cabeza. No. Solo estoy pensando como alguien que podría perder mucho dinero si decide ayudarte. Hubo un silencio incómodo. Laura empezó a caminar por el apartamento otra vez. Finalmente se detuvo frente a la ventana. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó sin mirarme. Esa era la tercera vez que hacía esa pregunta esa noche, pero esta vez el tono era distinto. Menos orgullo, más necesidad. Quiero información, respondí. Laura se giró lentamente. ¿Qué tipo de información? La real, dije. No la versión resumida que le cuentas a mamá. Laura dudó unos segundos, claramente evaluando cuánto debía revelar. Finalmente volvió a sentarse. Está bien. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. El proyecto donde perdimos dinero era una startup tecnológica. Inteligencia artificial aplicada a logística. Asentí para que continuara. La empresa presentó proyecciones muy agresivas de crecimiento, demasiado buenas, si soy honesta. Pero aún así recomendaste invertir, señalé. Laura suspiró. Porque los primeros reportes parecían respaldar esos números. ¿Parecían? Laura bajó la mirada. Después descubrimos que inflaron algunos contratos futuros para impresionar a los inversionistas. Eso sí sonaba feo. No necesariamente fraude directo, pero definitivamente lo suficientemente grave para causar problemas legales si alguien investigaba demasiado. ¿Y cuándo te diste cuenta de eso?, pregunté. Laura se quedó callada un segundo antes de responder. Hace 3 semanas. Me quedé mirándola. 3 semanas, y recién ahora estás tratando de arreglarlo. Laura levantó la mirada rápidamente. No fue tan simple. Explícame. Ella respiró hondo. Intenté resolverlo internamente primero. Pensé que la empresa podría reorganizar la inversión, vender algunas posiciones y minimizar la pérdida antes de que los clientes se enteraran. Y Laura soltó una risa seca. Y el mercado se movió más rápido que nosotros. Ahora el panorama estaba mucho más claro. No era solo un error, era una cadena de malas decisiones intentando tapar otra decisión anterior. Me quedé pensando unos segundos antes de hablar. Entonces, si entiendo bien, dije lentamente, tú detectaste un problema, trataste de arreglarlo en silencio, y ahora necesitas dinero para evitar que el cliente descubra todo. Laura asintió con cansancio. Sí. Miré el reloj otra vez. El tiempo seguía corriendo. Finalmente volví a mirarla. Bien. Laura levantó la cabeza inmediatamente. Bien. Asentí despacio. Porque acabo de darme cuenta de algo interesante sobre toda esta situación. Laura frunció el ceño. ¿Qué cosa? Me incliné ligeramente hacia adelante. Que el problema que intentas resolver con dinero, en realidad podría resolverse con algo completamente distinto. Laura parpadeó confundida. ¿Qué cosa? Sonreí apenas. Información.
Y la forma en que su expresión cambió en ese instante dejó claro que Laura acababa de entender que la solución que yo estaba imaginando no era la que ella esperaba en absoluto. Laura me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Información, repitió lentamente. Asentí. Sí. Porque todo lo que me acabas de contar tiene un patrón bastante claro. Ella cruzó los brazos. ¿Cuál? Me levanté y caminé hacia la mesa donde estaba mi laptop. Que tú no creaste el problema, pero fuiste la persona que terminó firmando la recomendación. Laura frunció el ceño. Eso ya lo sabemos. Abrí la laptop y giré la pantalla hacia ella otra vez. Entonces la pregunta importante es otra. Señalé la mesa con el dedo. ¿Quién más estuvo involucrado en esa decisión? Laura dudó un momento antes de responder. Había un equipo completo revisando el proyecto. Exacto, dije. Y sin embargo, cuando las cosas empezaron a ir mal, todo el riesgo terminó concentrándose en ti. Laura se quedó callada. Esa reacción fue suficiente confirmación. Así que dime algo, continué. ¿Quién propuso originalmente esa inversión? Laura suspiró. Un analista del equipo. Daniel. ¿Y quién aprobó que la recomendación llegara al cliente? Laura tardó un segundo en responder. Mi supervisor. Me crucé de brazos. Pero el documento final lo firmaste tú. Ella asintió lentamente. Sí. Caminé por el apartamento unos segundos pensando. Entonces hay 3 niveles de responsabilidad, dije finalmente. El analista que encontró el proyecto, el supervisor que permitió que avanzara, y tú que lo presentaste al cliente. Laura me miró con desconfianza. ¿A dónde quieres llegar? Me detuve frente a ella. A que estás intentando resolver un problema estructural usando dinero personal. Laura frunció el ceño más fuerte. No entiendo. Claro que sí, respondí. Si este cliente hace ruido, la empresa va a investigar. Y cuando investiguen, alguien va a tener que cargar con la culpa. Laura bajó la mirada. Lo sé. Pero el punto es este, continué. Si tú pagas $40,000 de tu propio bolsillo para tapar el problema, básicamente estás aceptando que la responsabilidad es completamente tuya. Laura se quedó completamente inmóvil. Esa idea claramente no se le había ocurrido antes. Y si la empresa descubre después lo que hiciste, añadí, podría verse incluso peor. Laura respiró hondo. Entonces, según tu lógica, ¿no debería pagar nada? Negué con la cabeza. No dije eso. Me senté frente a ella otra vez. Dije que antes de poner dinero, necesitas entender quién más tiene miedo de que esto salga a la luz. Laura parpadeó varias veces. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo, la interrumpí, que probablemente no eres la única persona en esa empresa que quiere que este problema desaparezca rápido. El silencio que siguió fue largo. Laura parecía estar repasando mentalmente cada conversación reciente en su trabajo. Finalmente levantó la mirada lentamente. Mi supervisor ha estado muy nervioso estas últimas semanas. Sonreí ligeramente. Exactamente. Laura se reclinó en la silla, claramente pensando ahora en una dirección completamente distinta. Pero aún así el cliente necesita ver el dinero, dijo después de unos segundos. Asentí. Sí. Y ahí es donde entro yo. Laura me miró con atención. ¿Cómo? Cerré la laptop y apoyé los codos en la mesa. Porque ahora que entiendo todo el panorama, estoy dispuesto a ayudarte con ese dinero. Por primera vez en toda la noche, Laura dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Pero levanté la mano antes de que dijera nada. Solo hay un pequeño detalle. Laura cerró los ojos un segundo. Sabía que dirías eso. Sonreí ligeramente. Esta vez la condición no es solo un contrato. Laura abrió los ojos otra vez. Entonces, ¿qué
¿Qué es? La miré directamente. Quiero conocer a tu supervisor. Laura me miró como si hubiera propuesto algo completamente absurdo. ¿Quieres conocer a mi supervisor?, repitió lentamente. Asentí con calma. Sí. Ella se levantó de la silla otra vez, claramente nerviosa. Eso no tiene ningún sentido. Me encogí de hombros. Tiene bastante sentido si lo piensas bien. Laura caminó unos pasos por el apartamento antes de detenerse frente a mí. No puedo simplemente llevar a un extraño a hablar con mi jefe sobre un problema interno de la empresa. No soy un extraño, respondí tranquilamente. Soy la persona que está considerando poner $40,000 para evitar que ese problema se convierta en un desastre. Laura abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Sabía que el argumento era difícil de rebatir. Además, añadí, si tu supervisor también está nervioso por esta situación, probablemente estará bastante interesado en cualquier solución que mantenga al cliente tranquilo. Laura se quedó pensando unos segundos. Finalmente se sentó otra vez, más despacio esta vez. ¿Qué planeas decirle exactamente? Apoyé las manos en la mesa. Nada complicado. Solo quiero ver su reacción cuando entienda que el problema ya no es solo tuyo. Laura frunció el ceño. Eso suena arriesgado. Sonreí ligeramente. Tu situación ya es arriesgada. Hubo un silencio corto. Laura miró el suelo, claramente evaluando opciones. Después de un momento levantó la mirada. Mi supervisor se llama Martín. Asentí para que continuara. Es muy cuidadoso con su reputación. Eso me hizo sonreír un poco más. Perfecto. Laura notó la expresión y suspiró. No me gusta esa sonrisa. Tranquila, respondí. No voy a arruinar tu carrera. Ella arqueó una ceja. ¿Seguro? Me encogí de hombros. Mientras cooperes. Laura me observó durante varios segundos antes de hablar otra vez. Hay algo que no entiendo. ¿Qué cosa? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Esa pregunta era interesante. Me quedé callado un momento pensando en la respuesta. Porque cuando alguien me llama fracaso frente a toda la familia, me gusta demostrar que estaban equivocados. Laura bajó la mirada inmediatamente. Lo siento. Esa vez la disculpa fue más suave. Más sincera. Asentí lentamente. Lo sé. Hubo un silencio tranquilo durante unos segundos. Luego Laura respiró hondo. Está bien. Levanté la mirada. ¿Está bien qué? Te presentaré a Martín mañana por la mañana. Miré el reloj. Eso nos deja justo un día antes del viernes. Laura asintió. Exacto. Cerré la laptop y me levanté. Perfecto. Laura también se levantó, pero antes de ir hacia la puerta se detuvo. Solo, hay algo que deberías saber antes de conocerlo. Me crucé de brazos. Adelante. Laura dudó un segundo antes de decirlo. Martín no es el tipo de persona que admite errores fácilmente. Sonreí con tranquilidad. Eso no es un problema. Laura frunció el ceño. ¿Por qué? Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Porque cuando alguien tiene demasiado que perder, no necesita admitir errores para empezar a negociar. Laura me miró en silencio unos segundos. Creo que en ese momento empezó a darse cuenta de algo que antes no había considerado, que la reunión de mañana no iba a ser simplemente una conversación incómoda con su jefe, sino el inicio de un juego donde alguien inevitablemente iba a quedar expuesto. A la mañana siguiente entré al edificio donde trabajaba Laura, un lugar lleno de vidrio, trajes caros y ese ambiente silencioso donde todo el mundo parece ocupado incluso cuando solo está caminando por el pasillo. Laura me esperaba en el lobby con un café en la mano y una expresión que mezclaba nervios y falta de sueño. ¿Dormiste algo?, pregunté mientras nos dirigíamos al ascensor. Ella negó ligeramente.
no mucho. El ascensor subió en silencio hasta el piso donde estaba su departamento. Cuando las puertas se abrieron, Laura me llevó hasta una sala de reuniones pequeña. Martín llega en 10 minutos, dijo mientras dejaba su carpeta sobre la mesa. Yo asentí y tomé asiento sin prisa. Laura caminaba de un lado a otro claramente tensa. Relájate, le dije. No estás en un interrogatorio. Ella soltó una risa nerviosa. Eso dices tú. Unos minutos después la puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años con traje gris impecable. Martín. Nos observó rápidamente, primero a Laura y luego a mí. Laura me dijo que querías discutir una posible solución para el problema del cliente, dijo mientras se sentaba. Su tono era tranquilo, pero sus ojos estaban analizando todo. Extendí la mano. Encantado. Soy el hermano de Laura. Martín me estrechó la mano con una sonrisa diplomática. Interesante elección de asesor, comentó mirando a Laura. Ella no respondió. Me incliné ligeramente hacia adelante. Voy a ser directo, Martín. Laura me explicó la situación con el cliente y el proyecto de la startup. El hombre no reaccionó mucho, solo entrelazó las manos sobre la mesa. Entonces ya sabes que estamos trabajando en resolverlo. Asentí. También sé que Laura firmó la recomendación final, pero que el proyecto fue analizado por más personas antes. Por primera vez noté un pequeño cambio en su expresión. Muy leve, pero suficiente. Martín miró a Laura un segundo antes de volver a mirarme. Eso es correcto. Saqué un documento de mi mochila y lo puse sobre la mesa. Estoy dispuesto a prestar $40,000 para estabilizar la situación con el cliente. Laura se quedó completamente quieta. Martín también. Durante un segundo el silencio fue total. Luego Martín habló con calma. Eso sería bastante generoso. Negué con la cabeza. No es generosidad. Es una inversión. Martín levantó una ceja. ¿En qué sentido? Señalé el documento. El dinero cubriría la pérdida inmediata del cliente, lo suficiente para ganar tiempo mientras reorganizan el portafolio. Martín miró el papel sin tocarlo. ¿Y qué obtienes tú? Sonreí ligeramente. Exactamente lo mismo que usted obtiene, tiempo. Martín me observó con más atención ahora. Supongo que hay condiciones. Asentí. Por supuesto. Señalé el documento otra vez. Laura ya firmará un acuerdo de devolución conmigo. Martín asintió lentamente. Eso parece razonable. Levanté un dedo. Pero hay una segunda condición. Martín se inclinó un poco hacia adelante. Adelante. Lo miré directamente. Quiero una carta firmada por usted confirmando que la recomendación de inversión fue aprobada a nivel de equipo. Laura giró la cabeza hacia mí con sorpresa. Martín no habló durante varios segundos. La sala de reuniones se volvió completamente silenciosa. Finalmente preguntó con voz más fría, ¿y por qué necesitarías algo así? Me recosté en la silla con calma. Porque si voy a poner $40,000 para salvar la situación, quiero asegurarme de que Laura no sea la única persona cargando con las consecuencias si esto sale mal. Martín me observó fijamente durante varios segundos. Luego miró a Laura, y en ese momento quedó claro que había entendido perfectamente lo que estaba pasando. Yo no estaba allí solo para prestar dinero. Estaba allí para asegurarme de que, por primera vez en toda esta historia, mi hermana no fuera la única persona obligada a asumir la culpa. Martín se quedó mirando el documento sobre la mesa durante varios segundos sin tocarlo. Laura estaba completamente en silencio, probablemente intentando procesar lo que estaba pasando. Finalmente Martín levantó la mirada hacia mí. Eso es una petición bastante específica, dijo con tono neutro. Me encogí de hombros. También lo es prestar $40,000 a una situación que no es mía. Hubo otro silencio corto.
Martín se recostó en su silla y entrelazó los dedos con calma, pero se notaba que estaba pensando rápido. Entiendo tu preocupación, dijo finalmente. Pero una carta así podría interpretarse de muchas maneras dentro de la empresa. Asentí. Exactamente. Laura giró la cabeza hacia mí otra vez, ahora con una expresión diferente, casi de sorpresa. Martín tamborileó los dedos sobre la mesa un par de veces. Déjame ser claro, dijo mirando directamente a Laura primero y luego a mí. Este proyecto fue evaluado por varias personas, sí. Pero las recomendaciones finales siempre recaen en quien las presenta al cliente. Yo asentí lentamente. Eso suele ser cierto. Luego señalé el documento. Pero también suele ser cierto que las decisiones de inversión pasan por supervisión antes de llegar a esa etapa. Martín no respondió de inmediato. Su mirada volvió al papel sobre la mesa. Laura finalmente habló, con una voz mucho más baja que antes. Martín, yo solo quiero resolver esto antes de que el cliente haga un escándalo. Martín la observó durante unos segundos. Luego suspiró ligeramente. Todos queremos eso. Yo permanecí en silencio. La presión en esa sala no venía de gritos ni amenazas, venía del simple hecho de que todos entendíamos exactamente lo que estaba en juego. Después de unos segundos más, Martín tomó el documento y lo leyó con atención. Pasó una página, luego otra. Finalmente lo dejó sobre la mesa. Si acepto esto, dijo lentamente, el cliente recibirá su dinero y el problema quedará contenido mientras reorganizamos el portafolio. Asentí. Exactamente. Martín volvió a mirar a Laura. Ella no dijo nada, pero su expresión mostraba claramente cuánto dependía de esa decisión. Finalmente Martín tomó un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta. Muy bien, dijo. Firmó el documento con calma y lo deslizó hacia mí. Espero que tu inversión sea tan inteligente como parece. Sonreí ligeramente mientras recogía el papel. Yo también. Laura dejó escapar un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la mañana. 2 días después el cliente recibió el dinero y la situación se calmó lo suficiente para que la empresa reorganizara la inversión sin provocar una auditoría pública. Laura no perdió su trabajo. Martín tampoco. Y 6 meses después, tal como habíamos acordado, Laura me devolvió cada $, con intereses. Lo curioso es que desde aquella reunión algo cambió completamente entre nosotros. Laura nunca volvió a llamarme el fracaso de la familia. De hecho, la última vez que tuvimos una reunión familiar alguien preguntó cómo iba mi negocio, y antes de que yo respondiera, fue Laura quien dijo algo que nadie esperaba escuchar: le va bastante bien. De hecho, si alguien aquí necesita consejos sobre inversiones, probablemente debería hablar con él.